Bienvenidos una vez más a Sendero Susurrante. Hoy no caminamos por pasillos solitarios ni bosques olvidados. Hoy nos metemos en el corazón del caos, ahí donde el olor a copal y a ruda se mezclan con el miedo de los que ya no tienen a quién rezar. Esta noche estamos en el mercado de Sonora. Muchos lo ven como un lugar de curiosidades, pero quienes han caminado por sus pasillos con luz amarillenta saben que ahí la energía tiene un peso físico. Hoy vamos a conocer 4 testimonios que nos recuerdan que en ese mercado lo que compras con dinero es lo de menos. Lo que realmente te llevas es lo que debería de preocuparte. Pero antes de empezar, quiero hacer un trato con ustedes. La regla del sendero es esta. Si en algún momento una de estas historias te causa miedo, te impresiona o te deja pensando de más, en ese preciso instante quiero que le des like al video y comentes cuál fue la historia que te hizo reaccionar. Es la única forma de saber que estamos caminando juntos en la oscuridad. Además, quiero hacerles una pregunta para que me respondan ahí abajo en los comentarios. ¿Alguna vez han comprado un objeto, un amuleto o una figura que, en lugar de traerles paz, parece haber despertado algo en su casa? Los estaré leyendo. Y recuerden, si tienen una historia que no los deja dormir y necesitan sacarla a la luz, pueden enviarla al correo oficial senderosusurrante@gmail.com. Recuerda que este espacio se construye con tu voz. Ahora sí, apaga la luz, ponte audífonos y escucha lo que camina con nosotros. Yo soy Rax, tu narrador de confianza, y esto es Sendero Susurrante Podcast. Caminantes, empezamos con Lucía. Ella fue al mercado de Sonora por algo típico, una protección para su hijo que no podía dormir. Escuchen bien porque esto le podría pasar a cualquiera de ustedes. Hola Rax, soy Lucía. Fíjate que yo no soy de esas personas que creen en la brujería ni nada de eso. Yo soy de ir a misa los domingos. Todo empezó cuando Leo cumplió 4 años. Se despertaba a las 3 de la mañana gritando que el señor del sombrero estaba sentado en su cama. Yo, asustada, lo primero que hice fue llevarlo con el padre de mi parroquia. Le pedí que me ayudara, que si podía bendecir al niño o ir a la casa. Pero el padre me ignoró. Me dijo que no fuera exagerada y que mejor leyera un salmo antes de dormir. Me sentí muy mal, como si me estuviera tirando de loca. Mi vecina, doña Chuy, me vio toda ojerosa en la tienda y me preguntó que qué tenía. Le conté lo que había pasado y ella me dijo: mira, Lucía, si la iglesia no te hace caso, ve al mercado de Sonora. Ahí hay gente que de verdad sabe de estas cosas y no te andan con sermones. Al principio me dio miedo, pero después de otra noche de ver a mi hijo llorar del terror, agarré mis cosas y fui al mercado de Sonora. Yo iba buscando algo sencillo, un ojo de venado o una de esas pulseras rojas que se les ponen a los niños para el mal de ojo. Caminé hasta el fondo del mercado, por donde están los locales de los brujos. Ya sabes que el aire ahí se siente pesado. Huele mucho a ruda y a los animales que tienen en las jaulas. Llegué a un puesto que estaba lleno de figuras de la Santa Muerte y de otros santos. El señor que atendía era un viejito muy flaco que no paraba de fumar. Le dije que mi niño no podía dormir y que si tenía algún ojo de venado o algo así. El señor se me quedó viendo un buen rato sin decir nada. Luego sacó de abajo del mostrador, de una vitrina que tenía tapada con un trapo, una piedrita amarrada con un hilo de cáñamo. Se veía vieja. Lléveselo, me dijo. No le voy a cobrar nada. Es un regalo para el niño. Él ya sabe que usted venía por esto. Yo me saqué de onda porque no me quiso cobrar, pero como estaba desesperada me lo llevé. Llegué a la casa y se lo puse a Leo en la muñeca. Esa noche mi hijo durmió perfecto. Yo estaba feliz, pensé que ya se había acabado el problema, pero a los 2 días la situación empeoró. Mi perro, un pastor alemán, ya no quería entrar al cuarto de Leo. Se quedaba en la puerta ladrando y gruñendo hacia el rincón, como si alguien hubiera estado ahí. Se ponía bien agresivo, con el pelo erizado. Todas las mañanas, cuando iba a ponerle los tenis a Leo para ir al kinder, estaban llenos de tierra negra, pero mucha tierra, como si Leo hubiera andado corriendo en el jardín. La tierra olía muy feo, como a podrido. Lo que me asustó de verdad fue que un día, bañando a Leo, vi que la piedra del amuleto estaba toda rayada, como si le hubieran pasado unas uñas. Se lo quité de un tirón y Leo soltó un grito horrible. Esa misma noche regresaron los llantos de Leo, pero eran peores. Leo lloraba como si alguien le estuviera pegando. Cuando lo fui a revisar para calmarlo, le vi entre las piernas 3 arañazos largos,
como si un gato le hubiera rasguñado a través de la pijama. Regresé al mercado al siguiente día para buscar al señor y devolverle esa cosa. Busqué el local por todos lados y no lo encontré. Le pregunté a los puestos de al lado y me dijeron que ese local llevaba años cerrado, que el dueño se había muerto allá adentro y nadie había vuelto a abrir. Regresé a la parroquia con Leo y la piedra. El padre, cuando vio a Leo todo asustado y con las marcas en las piernas, cambió de cara. No me regañó ni me dijo nada. Nos metió a la oficina, le puso las manos en la cabeza a Leo y se puso a rezar en voz baja por un buen rato. Cuando terminó, el padre me pidió la piedra. Déjamela aquí, yo me encargo de esto. Vete a tu casa tranquila. No me explicó qué era, ni me dijo que era el diablo ni nada. Solo se la quedó y me pidió que ya no buscara cosas fuera de la iglesia. Leo ahora ya duerme bien, ya no tiene pesadillas, pero el niño se quedó muy serio, como si se le hubiera olvidado jugar. El perro sigue sin entrar al cuarto y se queda en el pasillo llorando bajito todas las noches. Y yo sigo encontrando de vez en cuando un poco de esa tierra negra en las esquinas del cuarto, por más que limpie. Espero que todo esto termine pronto. Buenas noches, Rax. Te cuento lo que nos pasó hace un par de años. Mi esposa y yo decidimos ir al mercado de Sonora un domingo, porque mi hijo, que en ese entonces tenía 5 años, quería una tortuga. Sabíamos que ahí vendían animales y pensamos que sería rápido. Entramos por la parte de los juguetes. Todo era normal, mucha gente, mucho ruido, pero buscando en la zona de los animales nos metimos por un pasillo que de plano no conocíamos. El cambio se siente en el cuerpo. Pasas de un pasillo iluminado a uno donde los techos parecen más bajos y la luz es amarillenta. El olor te golpea de inmediato. No solo es el olor a suciedad, es una mezcla de sangre fresca, copal quemado y ese aroma penetrante de la ruda. Los puestos ahí son distintos. Ves jaulas apiladas hasta el techo, con gallinas negras, chivos pequeños, palomas que no dejan de aletear, todos amontonados. Y a los lados, las vitrinas llenas de figuras de la Santa Muerte de todos los tamaños, con puros y copas de aguardiente a sus pies. Un hombre se nos acercó. Tenía los ojos muy rojos y una sonrisa que no te daba confianza. ¿Qué buscan, jefes? ¿Un amarre? ¿Un trabajito? Nos preguntó casi susurrando. Le dije que no, que solo buscábamos la zona de mascotas para comprar una tortuga. El tipo soltó una risita y se nos puso enfrente, bloqueándonos el paso. Una tortuga. No pierdan su tiempo. Aquí tengo lo bueno. ¿Buscan algo exótico? Les consigo una cría de león, un cachorro de oso real. Lo que quieran. Si traen billete, hasta los puedo llevar a ver al oso polar que tenemos ahí atrás. Nadie lo cree, pero ahí está, esperando al mejor postor. Rax se me heló la sangre. El solo pensar en un oso polar encerrado en este calor y con esta oscuridad me revolvió el estómago. Le dije que no con la mano y tratamos de apurar el paso. De pronto, mi hijo se puso muy raro. Él es un niño inquieto, pero de la nada se quedó callado y se me colgó de la pierna. Mi esposa empezó a decirme que se sentía mareada, como si se le bajara la presión. Yo también sentí una pesadez en la nuca, como si alguien me estuviera empujando hacia abajo. Lo más feo era la gente. Los locatarios no te ofrecen nada, solo se te quedan viendo con una mirada muy pesada. Estábamos tratando de encontrar la salida cuando una señora, que estaba sentada en un puesto lleno de hierbas y veladoras negras, nos chistó. Nos hizo una seña con la mano para que nos acercáramos. ¡Shh! Vengan acá. ¿Qué hacen con el niño en este pasillo? No lo traigan aquí, me lo están vaciando. La señora se levantó, agarró un ramo de hierbas que tenía en la mano y sin pedirnos permiso empezó a pasárselas a mi hijo. Empezó a rezar algo entre dientes, muy rápido, y luego sacó un huevo de una caja y se lo pasó también. Mi esposa y yo no sabíamos ni qué hacer, pero la sensación de mareo era tan fuerte que no pudimos ni reclamar. En ese momento, vi que el tipo que nos ofreció los animales exóticos estaba parado a unos metros, mirándonos con una cara de furia que no era normal. Parecía que le molestaba lo que estaba haciendo la señora. La señora se dio cuenta sin dejar de rezar. Levantó su manojo de hierbas y lo sacudió con fuerza hacia el hombre, como si estuviera barriendo el aire en su dirección. El tipo soltó un insulto entre dientes. Se dio la vuelta y se perdió entre las jaulas de gallinas negras. Cuando terminó, la señora rompió el huevo en un vaso con agua. El agua se puso turbia de inmediato.
como si le hubieran echado tierra. Váyanse ya, nos dijo. Aquí hay gente que no viene a vender, viene a buscar energía, y los niños son como una esponja. Ya le quité lo que traía, pero no vuelvan a pisar esta zona con él. No nos quiso cobrar ni un peso. Salimos de ahí casi corriendo. En cuanto nos subimos a nuestro auto en el estacionamiento, mi hijo se quedó dormido, algo que nunca hacía. Durmió como 12 horas seguidas. Mi esposa y yo nos quedamos con un dolor de cabeza que nos duró 2 días. Al final compramos la tortuga en otro lado, y al mercado de Sonora no volveremos a ir nunca. Hagamos una pausa breve. Si el trato que hicimos al principio ya se cumplió y alguna de estas historias te gustó, no olvides dejar ese like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún tramo de este viaje. Ahora, respiren hondo, porque lo que sigue nos va a demostrar que en el mercado de Sonora, incluso la salud tiene un precio de sangre. Caminantes, a veces vamos al mercado de Sonora buscando sacudirnos una mala racha, un mal de ojo o simplemente esa pesadez que no nos deja avanzar. ¿Están listos para escuchar la historia de Fernando? Buenas noches. Lo que te voy a contar me pasó hace 3 años y, para serte sincero, todavía no sé si ya terminó. En ese entonces yo estaba pasando por una racha de esas que te hunden. Perdí mi trabajo, mi novia me dejó de un día para otro sin darme explicaciones y lo más raro es que me sentía físicamente agotado. Me despertaba cansado, como si hubiera corrido un maratón mientras dormía, y sentía un dolor constante en la base del cráneo, como si alguien me estuviera apretando con los dedos. Un amigo me dijo: Fer, lo tuyo no es mala suerte. Ve al mercado de Sonora, búscate a alguien que sepa y que te haga una limpia. Yo no creí en esas cosas, pero la desesperación te hace caminar por pasillos que nunca pensaste pisar. Llegué al mercado de Sonora un jueves por la tarde. Ya sabes cómo es. Es el laberinto donde el aire parece que no circula. Caminé hasta la zona de los trabajos y me recomendaron a un señor, don Jacobo. Decían que era de los mejores, de los que no te andan con rodeos. Su local era pequeño, estaba lleno de hierbas secas colgando del techo y olía fuertemente a azufre y a copal. Don Jacobo era un hombre mayor, de pocas palabras. Me pidió que me quitara la camisa y que me parara en medio de un círculo que tenía marcado en el piso con tiza blanca. El ambiente de ese local estaba helado a pesar del calor que hacía afuera. Primero usó un ramo de ruda y pirul. Me pegaba con las hierbas con fuerza, mientras rezaba unas cosas en un idioma que yo no entendía. Yo cerré los ojos y de repente empecé a sentir un calor intenso en la espalda, como si me hubieran pegado una plancha de ropa. Don Jacobo empezó a respirar muy agitado. Sacó un huevo y empezó a pasármelo por la cabeza, por los hombros, por la espalda. Pero cuando el huevo llegó a la base de mi nuca, justo donde me dolía, el señor se detuvo de golpe. Escuché cómo el huevo tronó en su mano. Abrí los ojos y vi a don Jacobo. Estaba pálido, pálido como un muerto. Tenía la mano llena de esa clara de huevo que olía a algo echado a perder. Me miró los ojos y vi que le temblaban las manos. Váyase, me dijo con la voz cortada. Yo me quedé sacado de onda. Le pregunté qué pasaba, que si no íbamos a terminar. Dije que se vaya. No puedo terminar esto. Lo que usted trae, eso no es mal de ojo, ni es envidia. Eso tiene un nombre, y yo no me voy a meter con eso. Me va a ensuciar el local, y a mí no me va a alcanzar la vida para quitarme la carga que usted trae pegada. Me sacó casi a empujones. Me dejó ahí, a mitad del pasillo, con la espalda todavía caliente y una sensación de vacío horrible. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me sentía peor. Estaba mareado y me dolían los ojos. Fui al baño a lavarme la cara y, cuando prendí la luz, fue cuando me di cuenta. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo, pero por el rabillo del ojo noté algo en la pared. Rax, mi sombra no se movía como yo. Me dio muchísimo miedo. Levanté la mano derecha para tocarme el pelo y mi sombra tardó al menos un segundo completo en hacer el mismo movimiento. Era como si hubiera un retraso, como si mi sombra fuera una persona distinta que estaba tratando de imitarme. Desde ese día vivo con eso. A veces estoy caminando por la calle y
Veo que mi sombra se detiene un momento antes que yo. Otras veces, cuando estoy sentado viendo la tele, veo por el suelo cómo la sombra de mi cabeza se voltea a mirarme, aunque yo esté viendo al frente. La verdad es que ya no sé qué cosa es la que tengo encima. Hay noches que me las paso enteras sin dormir, nada más viendo la pared para ver en qué momento se mueve algo. Solo quería contar lo que me está pasando porque ya no puedo con esto yo solo. Sé que suena muy loco y que es difícil de creer, pero confío en que tú y los que escuchan el programa no se van a burlar de mí ni van a tomar mi historia como un chiste. Gracias por dejar desahogarme. Caminantes, hemos llegado al final de este recorrido por el mercado de Sonora. Dejamos para el último este testimonio porque encierra la verdad más cruda de ese lugar. En el mundo de las energías, nada se crea de la nada. Todo es un intercambio. Todo tiene un peso. Esta es la historia de Andrés, un hombre que amaba tanto a su padre que estuvo dispuesto a pagar un precio que nadie debería de pagar. Escuchen con atención porque el milagro es solo el inicio de la tragedia. Me tomó mucho tiempo decidirme a escribirte. Lo que te voy a contar no se lo he dicho a nadie de mi familia, porque ellos creen que lo que pasó fue un milagro de Dios. Pero yo sé perfectamente en qué pasillo del mercado de Sonora se compró ese milagro. Mi papá es todo para mí. Hace un año le detectaron un cáncer de pulmón ya muy avanzado. Los doctores en el hospital nos dijeron que ya no se podía hacer nada, que lo lleváramos a la casa para que pudiera pasar sus últimos días tranquilo. Ver a un hombre tan fuerte como él, que trabajó toda su vida, convertido en un esqueleto que apenas podía respirar, me rompió por dentro. La desesperación es una droga muy peligrosa. Te hace hacer cosas que en tus cabales nunca harías. Un conocido me dio una dirección. No era un local a la vista. Llega al mercado de Sonora, busca el pasillo de los animales y pregunta por Elías. Él no vende hierbas, él mueve la balanza. Fui un viernes a las 6 de la tarde, cuando el mercado ya está cerrando y se siente esa vibra de que lo que se queda ahí no es humano. Encontré el local. No tenía figuras de la Santa Muerte, ni veladoras, ni nada. Era un cuarto pequeño, con una mesa de madera vieja y un olor a cloro y a líquido vital, como si fuera un consultorio clandestino. Elías era un tipo joven, vestido con ropa normal, pero con una mirada que te hacía sentir que te estaba pesando el alma. Le conté de mi papá, le enseñé fotos. Él no se conmovió, solo me dijo: La salud no se crea, Andrés. Solo se mueve de un lugar a otro. Si quieres que el viejo se levante, alguien tiene que guardar esa cama por él. La balanza siempre tiene que estar derecha. En ese momento yo hubiera dado mi vida entera. Le dije que sí, que lo que fuera necesario. Elías sacó una navaja pequeña y un frasco con un líquido ámbar. Me pidió que pusiera mi mano izquierda sobre la mesa. Me hizo un corte pequeño en la palma, nada profundo, pero me dolió como si me estuvieran rajando el brazo entero. Dejó que unas gotas de mi sangre cayeran en el frasco y luego lo cerró. Llévale esto a tu padre. Mezcla 3 gotas en su agua mañana al amanecer. Pero escúchame bien. A partir de que él dé el primer paso fuera de su cama, tu tiempo se va a empezar a agotar. No te vas a morir, pero vas a entender lo que él vivió. Me cobró una cantidad ridícula de dinero. Salí de ahí sintiéndome un tonto, pensando que me había estafado. Pero a la mañana siguiente hice lo que me pidió. Fue inmediato. A las 2 horas de que mi papá se tomó el agua, el color le regresó a la cara. Esa misma tarde se levantó de la cama solo. Pidió de comer y dijo que ya no sentía el dolor en el pecho. Los doctores no lo podían creer. Le hicieron estudios nuevos y los tumores estaban ahí, pero era como si estuvieran dormidos, como si ya no le hicieran daño. Mi familia lloraba de alegría. Decían que era un milagro de la Virgen. Pero aquí es donde empezó mi pesadilla. Ese mismo día, cuando mi papá dio su primer paso en el jardín, yo sentí un piquete en el pulmón, un dolor seco, como si me hubieran enterrado un clavo. No le dije a nadie, pero desde entonces mi vida se ha ido apagando. No es que esté enfermo de cáncer, es algo peor. Me despierto y me veo en el espejo y veo cómo mi pelo se está volviendo gris, cómo me están saliendo arrugas. Tengo 32 años, pero cuando camino 3 cuadras,
Me falta el aire, como si tuviera 80 años. Siento un frío en los huesos que no se quita ni con 3 cobijas. Y lo más horrible es ver a mi papá. Él está mejor que nunca. Tiene una energía que no tenía ni a los 40 años. Sale a correr, trabaja en el taller, sonríe. Pero a veces, cuando nos sentamos a cenar, él se me queda viendo con una tristeza profunda, como si en el fondo él supiera de dónde viene su salud. Hace una semana fui a buscar a Elías otra vez. Quería decirle que ya no podía más, que el dolor en mis pulmones me está matando. Pero cuando llegué al mercado, el local estaba vacío. Los vecinos me dijeron que ahí nunca había habido nadie llamado Elías, que ese local se usa de bodega desde hace años. Anoche me levanté a tomar agua y pasé por el cuarto de mi papá. Estaba durmiendo con la ventana abierta y se veía tan lleno de vida, tan joven. Me miré las manos en la oscuridad y vi que me están saliendo manchas de vejez. Ya no puedo subir las escaleras sin detenerme a descansar. Le di mi vida a cambio de la suya. La cicatriz donde Elías me hizo el corte empezó a sangrar otra vez, sin ninguna razón. Ahora, cada vez que él se ríe o respira hondo, yo siento que me falta el oxígeno. Cada vez que él sale a caminar, mis piernas me pesan el doble. Lo estoy alimentando con mis propios años. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero necesitaba desahogarme. Gracias, Rax, por contar mi historia. El mercado de Sonora es un espejo de lo que somos. Fe, desesperación y esa necesidad humana de mover la balanza a nuestro favor a cualquier costo. Pero después de escuchar a Andrés, a Lucía y a los demás, la pregunta queda en el aire. ¿Vale la pena el intercambio? Gracias por haberme acompañado en este episodio. Les comento que estoy un poco enfermo de la garganta, pero aún así no quería dejarlo sin episodio. Y es que la semana pasada no sacamos episodio por la misma razón, pero ya me estoy recuperando y pues vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Y quiero agradecer a quienes confiaron en mí para contar lo que nadie más les creería. Recuerden que el correo está abierto para ustedes. senderosusurrante@gmail.com. Otra vez, senderosusurrante@gmail.com. Yo soy Rax y esto fue Sendero Susurrante. Tengan cuidado con lo que guardan en sus vitrinas y sobre todo con lo que dejan entrar a su casa. Buenas noches.